Bueno, eh, Nicolás es Nicolás Panoto es muy conocido por muchos de nosotros, y gracias siempre por su buena disposición a participar de nuestras conferencias. Creo que ha estado desde la primera hasta ahora, son 5 años seguidos ya que estamos, así que bueno, contentos de contar siempre con sus aportes y su participación. Nicolás Panoto es argentino, radicado en la actualidad en Chile. Es licenciado en teología del Instituto Universitario ICEDET, magíster en Antropología Social y Política y doctor en Ciencias Sociales. Es director de la organización Otros Cruces, investigador postdoctoral y profesor de la Universidad Arturo Prat en Chile. Es profesor también de la Comunidad Teológica de Chile, autor de varios libros y artículos de investigación, los que seguramente varios de nosotros tenemos acceso y hemos podido disfrutar. También es bastante conocido en el mundo de las redes sociales, en diferentes espacios, en sus publicaciones. Muchos han duplicado, han replicado las conferencias o las charlas que ha dado por YouTube, porque lo dice, usa mucho sus aportes en este ambiente, por lo cual también es más que un buen expositor para estas conferencias que tratan esta temática, por cuanto tendremos sus aportes no solamente en base a su investigación desde otros lugares, sino también en cuanto a su propia experiencia personal. Así que bueno, Nico, gracias por estar con nosotros esta noche. Ay, perdón. Ahí está. Así que bueno, tenés 25 minutos para tu presentación y luego pasamos a un tiempo de preguntas. Bueno, muy bien, gracias Juanjo. Como cada año, un placer participar de estas conferencias. Bueno, como ya habrán visto el título de la presentación, Nuevas nociones de la realidad social a partir del mundo virtual. Como siempre, estos títulos grandilocuentes que después uno tiene que ver cómo lo enfoca y lo afina en 25 minutos. Así que en realidad lo pensé un poquito. em, en vistas de toda la temática que se viene dando en la conferencia, recién justo la estuve escuchando a Almendra, menciono justo algunos abordajes y autores, autoras que ella misma también menciona. Eh, pero en base a la temática general me gustaría que incluso este sea un espacio también para poder charlar y debatir abiertamente nuestras intuiciones, reacciones, sentimientos, pensamientos con respecto a, bueno, cómo entendemos el tema de la virtualidad como un espacio, como una dimensión eh, de construcción de la realidad, ¿no? Y en este sentido, también me gustaría culminar con la pregunta teológica sobre, bueno, en el marco del desafío de la virtualidad como dimensión de construcción de la realidad, eh, cómo podemos pensar teológicamente ello, ¿no? Entonces me gustaría simplemente compartir muy rápidamente con ustedes algunas intuiciones y lecturas, ¿no? Y fíjense que primero empiezo hablando de lo virtual como una dimensión y no como necesariamente un espacio o un campo, ¿no? Y acá el primer elemento, que de hecho creo que varias y varios lo han mencionado durante estas conferencias, y es que lo virtual no es algo nuevo que viene ligado al desarrollo tecnológico del siglo XX, o del desarrollo tecnológico digital, computacional, comunicacional. La virtualidad es una dimensión que forma parte de nuestra realidad como seres humanos, como sociedad, como sujetos y como grupos. La dimensión de lo virtual tiene que ver justamente con esa dimensión a partir de la cual construimos, y Almendra en la conferencia anterior mencionaba justamente a Levi, que hablaba de lo virtual como la potencia, como aquello, como la fuerza de lo que puede llegar a ser, y donde justamente se utilizan varios elementos y varias prácticas que denotan, y en mi caso yo lo hablo más bien desde la dimensión antropológica, con la dimensión simbólica de la construcción de la realidad, en elementos que justamente potencian, movilizan el uso de diversas
ejes y dimensiones que nos atraviesan de nuevo como seres humanos y como grupos. Por ejemplo, este Francisco Javier Serrano justamente hace una distinción entre lo que es lo virtual en sentido amplio y lo virtual en sentido restringido. Lo virtual en sentido amplio tiene que ver con esta capacidad intrínseca o esta dimensión intrínseca que tenemos como seres humanos y grupos de construir una realidad que después se plasma en prácticas concretas, mientras que el sentido restringido tiene que ver con las mediaciones de esa virtualidad. Y acá es importante que sepamos que lo que estamos viviendo hoy día a partir del siglo XX con todo el desarrollo comunicacional, digital, computacional, tiene que ver precisamente con una transformación radical, acelerada de las mediaciones, o sea, de los instrumentos técnicos a partir de cómo se desarrolla esa virtualidad. Vuelvo a mencionar, Pierre Levy justamente, él habla de tres dimensiones de la virtualización de lo humano, que tiene que ver en primer lugar con el lenguaje, con el discurso, en segundo lugar, con la técnica, que tiene que ver con los procesos de institucionalización. Y en tercer lugar, con el contrato, es decir, con los acuerdos comunitarios. El lenguaje justamente es un elemento virtual, porque tiene que ver con cómo creamos a través de un símbolo comunicacional y circunscribimos un elemento que tiene que ver con la temporalidad y con el lugar, el locus. La técnica tiene que ver con cómo, dice Levy, cómo se virtualiza la acción. ¿Sí? Y el contrato tiene que ver con cómo se virtualizan justamente las relaciones cara a cara con los otros y las otras, ¿no? Entonces, podemos decir y enfatizar que los seres humanos y las comunidades humanas nos construimos en y por la virtualización. Hay una permanente autocreación, como dice Serrano, de la humanidad a través de los elementos virtuales. Pero acá justamente hay dos elementos más, digamos, que en este proceso. El proceso de virtualización que vemos, si se quiere, a partir de mitad del siglo XX, con todo el desarrollo de las tecnologías comunicacionales, posteriormente la tecnología digital, etcétera, la característica que se da en este periodo, en el periodo postmoderno, es que hay una proyección y una amplificación, perdón, de estos procesos de simbolización y de tecnologización de lo virtual. Lo que hacen las políticas actuales, perdón, los mecanismos, las estructuras actuales comunicacionales, de digitalización, de internet, redes sociales y demás, es amplificar de una manera mucho más radical esa dimensión de virtualización. Y ahora vamos a adentrarnos a algunas de las características de este proceso. Y obviamente que en la actualidad también el tema de la virtualidad va vinculado a otros elementos que, digamos, me exceden específicamente también porque no es un tema que manejo, pero yo sí he visto que en la conferencia hay varios especialistas en estos temas que tienen que ver con el concepto de la realidad virtual, del ciberespacio, el elemento de la simulación, ¿no? Y todo esto ahora inscripto en todo lo que es la inteligencia artificial, que eso ya es ahí tenés, Juan José, un tema este, importante y bastante en debate para tratar prontamente. Bueno, esto es para como punto de partida, justamente importante plantear ubicar el tema de la virtualidad. De nuevo, no como simplemente como una herramienta, lo virtual no solamente como un campo, sino la virtualidad como una dimensión intrínseca a la construcción de subjetividades y de relaciones que es mediatizada por diversos elementos y prácticas institucionales y técnicas, ¿no? Y lo que hoy debemos ver sobre qué es el mundo virtual hoy es el impacto que tiene el uso de esas ciertas tecnologías. Ahora, para ubicar un poco más el contexto, me gustaría como ubicar este debate de las dinámicas de virtualización actual en dos elementos contextuales importantes, ¿no? Que al menos están en debate hoy en varias lecturas sociológicas, filosóficas, etc. En primer lugar, lo que es el paso, y entre comillas lo pongo acá, de la modernidad a la posmodernidad y el desarrollo de lo que varios autores y autoras denominan como las sociedades complejas, ¿no? Que sociedades complejas, como se denominan las sociedades modernas, ¿no? Y cuando hablamos de esto tiene que ver el impacto de la globalización,
¿no? Como el tema de la circulación de personas, de información, la facilitación y ampliación de tecnologías para justamente esta circulación constante en el proceso de globalización, tiene justamente un impacto directo en cómo no solamente se transforman las tecnologías de mediatización de la virtualización, sino el propio concepto de lo virtual en un contexto de globalización donde la virtualidad, en tanto mediatizada por la tecnología comunicacional, es un elemento fundamental. En este paso de la modernidad a la posmodernidad y el concepto de sociedades complejas, acá hay una dimensión, hay una característica muy importante al concepto actual de virtualización que tiene que ver con la aceleración de los procesos de transformación en las instituciones sociopolíticas y en las fronteras culturales. Este es un elemento de lo virtual. Mientras que lo virtual tiene que ver con cómo se delimitan los conceptos de sujeto, de grupos, las fronteras culturales y demás, en el contexto posmoderno y de globalización, hay una crítica o subyace una crítica a cómo se conciben todos estos elementos en la modernidad, donde la cultura justamente está muy ligada a ciertos elementos de esencialismo identitario, donde la tecnología tiene que ver o tenía que ver con un elemento de acceso solamente a algunos grupos sociales, donde las instituciones sociales y políticas estaban muy regidas con cierta naturalización de las dinámicas sociales. En la posmodernidad y en los procesos de globalización contemporánea, todos estos elementos se dinamizan, se transforman en procesos de transformación mucho más radicales, mucho más cambiantes, donde las fronteras culturales, las fronteras institucionales, las fronteras de sentido político mutan, cambian, se hibridizan, ¿no? Como dicen varios antropólogos y antropólogas. Como ya mencioné, hay una transformación en este paso de lo moderno a lo posmoderno muy radical en las tecnologías de comunicación y digital. Y acá en este paso hago una pregunta y lanzo una pregunta, porque a veces se tiende a pensar que, bueno, el paso de la modernidad a la posmodernidad tiene que ver también a partir de ciertos conceptos de libertad, de diversidad, de pluralidad, de globalización y demás, como que si el paso de la modernidad a la posmodernidad y en este proceso de profundización de la virtualización, eh, conllevar en sí mismo un cambio en términos de las dinámicas de poder. Y acá hay una pregunta que muchos y muchas hacen. Vivir en la posmodernidad, vivir en un tiempo donde tenemos más acceso a la información, más acceso al intercambio y demás, ¿implica eso que cambiaron mucho las dinámicas de poder con la modernidad? Y acá hay muchos y muchas con las cuales yo acuerdo que no sé si están así. Que en realidad viendo justamente, o uno de los problemas que hoy tenemos, es que muchas de estas nociones esencialistas de los sujetos, de lo nacional, de lo cultural, de lo racial, del género, de las instituciones, se siguen manteniendo, pero justamente donde la mediatización tecnológica que tenemos y de la virtualización que hoy tenemos, lo que hace justamente muchas veces es profundizar y radicalizar esas fronteras. Y ahora hacia el final voy a volver a este punto un poquito más. Y el segundo elemento de contextual para que discutir es el contexto de pandemia y pospandemia, ¿no? Donde, al menos, y acá sí lo comparto más como perspectiva y sensación personal, y creo que muchas y muchos seguramente lo compartirán, es que en el contexto de pandemia, en nuestra noción del alcance de lo virtual, ¿no? Se transformó por completo. Muchas veces en varios elementos que tienen que ver con dinámicas de trabajo, intercambio comercial, estudios, etcétera, siempre se planteaban los límites, ¿no? Del sistema virtual. La pandemia mostró que muchos de esos límites eran más bien prejuicios, ¿no? Y que mucho de lo que pensábamos que no se podía hacer se puede hacer. Pero paradójicamente, y acá vuelvo de alguna manera a la pregunta que hice hacia el final, también vemos que en pandemia, mientras que los procesos de aceleración tecnológica, de interconexión y demás, facilitó muchas cosas, por otro lado también vemos que se exacerbaron otros elementos. No es casualidad, y acá no estoy hablando de ninguna teoría conspiranoide ni nada por el estilo, pero no es casualidad que en el periodo post pandemia
diversos estudios hayan mostrado que se hayan profundizado aún más y extendido aún más los discursos de odio, las prácticas de discriminación. Llevamos dos guerras que empezaron desde entonces. Entonces, acá vuelvo a una pregunta, o retomo mejor una pregunta que voy a profundizar más adelante, que tiene que ver con cuál es la dimensión moral y ética que a veces tenemos como percepción detrás de los procesos de virtualización actuales. Y ahora sí me gustaría adentrar al tema de algunos debates que se dan con respecto a los procesos actuales de virtualización. El primero tiene que ver con el lugar de los sujetos en los procesos de virtualización de las relaciones sociales. Por ejemplo, hay todo un debate, y esto esto da para largo, pero simplemente comparto, digamos, estas preguntas y percepciones que se dan en algunos estudios sobre, por ejemplo, hay unos estudios que plantean que en el marco de la virtualización actual pareciera como que la noción de sujeto cambia por el de identidad, ¿no? Como que la noción de sujeto en tanto eh, sujeto corporal integral se cambiara justamente por lo identitario como una fachada de ese sujeto integral. Alguno, y uno de los un autor que encontré, por ejemplo, habla de una identidad sin sujeto, ¿no? Eh, Acá hay mucho para debatir justamente en cómo se comprende la noción de identidad, y acá vemos que yo creo que hay radicalizaciones de distintos tipos, de cómo se entiende en primer lugar el sentido de lo identitario como un elemento intrínseco, pero también cómo se rechaza el sentido de identidad. Y acá me gustaría mencionar un sociólogo francés, Michel Maffesoli, en un famoso texto que se llama El instante eterno, y dice lo siguiente, y cito: el individuo moderno, actor de la historia, historia en mayúscula pone, es uno, es indivisible. El posmoderno, frente al destino, no puede limitarse al pequeño yo, producido por la tensión egocéntrica que ha sido la marca de los 2 o 3 siglos que acaban de transcurrir. Esta cita me parece interesante de cómo se redefine la noción de sujeto en la posmodernidad y cómo los procesos de virtualización contemporáneas tienen que ver con una pluralización, expansión de la noción de este sujeto frente a este yo autoconsciente, racional, autopercibido de la modernidad, dueño de la historia. Mientras que en la posmodernidad, con todos estos procesos de virtualización, la noción de sujeto se pluraliza, se diversifica, se complejiza mucho más, precisamente a través de la aceleración de ciertos procesos de individualización. El segundo elemento de debate tiene que ver con los procesos de cambio que se dan en el mundo virtual. Hay un autor que habla de cómo en el mundo virtual contemporáneo se construyen nuevas necesidades sociales, ¿no? Y acá cuando leía esto me resonaba un autor que yo sigo mucho, que es Ernesto Laclau, que él dice que el epicentro de la política y de la construcción de lo social no son las ideologías, sino son las demandas populares. ¿Y por qué dice eso? Porque dice, las preguntas que nos hacemos como sociedades, ¿de dónde parten? Si los comunistas tienen razón frente a los liberales, si los progresistas tienen razón frente a los conservadores, no. Las preguntas más básicas que nos hacemos es, ¿qué hacemos con la violencia? ¿Qué hacemos con la pobreza? ¿Cómo creamos mecanismos de justicia? ¿Qué hacemos con las necesidades básicas de la comunidad? Son esas demandas las que convocan y articulan distintas visiones ideológicas en la realidad para debatir y llegar a consensos sobre cómo responder a ello. En el mundo virtual contemporáneo, eh, hay un nuevo proceso de construcción de necesidades sociales, ¿no? Entonces, acá es importante justamente plantearse distintos elementos con respecto a estas necesidades. Eh, por un lado, se habla de que la virtualidad en la actualidad ha como alejado a las personas. Eh, pero me pregunto, ¿cómo eran las relaciones antes de la virtualidad como la conocemos hoy? ¿Realmente hablamos de una lejanía mientras de una cercanía antes porque había poca mediación virtual digitalizada y ahora hay más cercanía porque hay conexión? ¿Es realmente así? Entonces acá una primera demanda, digamos, ahí que ponen los procesos de virtualización. ¿Cómo se crean los vínculos sociales y cómo se comprenden los vínculos? Eh, y acá retomo la pregunta que dice al inicio con respecto a cómo se ven las relaciones desde lo virtual. Lo virtual
tiene una moral específica? ¿O en realidad lo virtual, como ya mencioné, es una dimensión que justamente canaliza, mediatiza, impulsa diversos elementos que tienen que ver con la posición ética de los sujetos y los grupos? Y acá menciono una frase de Román Gubern que dice: la realidad virtual acaba convirtiendo la tradicional imagen-escena que se abre ante los ojos de una imagen laberinto, llena de imprevistos y sorpresas. Eh, y acá, bueno, voy a pasar algo porque ya se me está acabando el tiempo. Y el tercer elemento, el tercer debate que se da, tiene que ver con la virtualidad, la política y las dinámicas de poder. Y acá simplemente me gustaría tocar dos temas. En primer lugar, hay un gran debate hoy con respecto a las dinámicas virtuales que tienen que ver con las fake news o las noticias falsas. Ahora, mi pregunta es, volviendo al tema de lo moral y lo ético detrás de la virtualidad. Y acá acá tengo una visión muy particular de las, bueno, no muy particular, pero al menos con respecto a las fake news. Eh, Sin duda yo creo que el tema de las fake news, la desinformación, es una problemática actual. Ahora bien, yo creo que las fake news y el impacto en la política no solo se imponen sobre las personas, sino que canalizan intereses y perspectivas que ya están presentes en la sociedad. Entonces las fake news no necesariamente imponen una realidad falsa. Las fake news legitiman falsedades que ya habitan en la sociedad. Entonces esto me parece importante trabajar, porque no solamente tenemos que trabajar para contrarrestar las fake news en el medio digital, sino tenemos que hacer, eso tiene que ir en paralelo con una discusión de fondo que tiene que ver por qué existen esas fake news y por qué hay gente que se vincula con esas falsedades, esas mentiras que tienen que ver con discursos de odio, con noticias que no son verdad, etcétera. ¿Por qué se produce una vinculación ahí? Y ahí hay un elemento de virtualidad que no tiene que ver solamente con la noticia dicha o con el medio utilizado. Tiene que ver también con el tipo de vínculo y demanda que esa noticia evoca y que ya está presente en nuestras relaciones sociales desde diversos elementos. En resumen, podemos decir que la virtualidad en tiempos posmodernos y globalizados implica, en primer lugar, una aceleración de los procesos de cambio social a partir de la profundización de la tecnología comunicacional. Hay también una ampliación de los espacios de subjetivación. Lo virtual como dimensión se radicaliza a partir de las nuevas tecnologías y encontramos más variedad justamente para construir nuestras subjetividades. Hay una ampliación de voces y perspectivas que conlleva también a una diversificación de instancias de movilización para diversos lados. Los procesos actuales pueden ser grandes movimientos o puede provocar grandes movimientos de revolución y de movilización estudiantil, revolucionaria, etcétera, como también pueden ser, como dijimos, esa es la alarma, ¿no? Sí. Eh, Procesos también de difusión de fake news y de otro tipo de noticias. Y por último, el proceso actual de diversificación de la tecnología da lugar o da cuenta de una crisis de las instituciones tradicionales, ¿no? Del modo de hacer política, de ser sujetos, de ser comunidades sociales, de ser Estado, de hacer gobernanza, de ser iglesia y de tener fe, ¿no? Y acá para terminar, que bueno, pensaba que iba a tener más tiempo, pero como siempre, simplemente dejo, y lo quería poner como temas de debate teológico, la contraposición de este famoso librito que se llama La Sociedad de la Transparencia de Byung-Chul Han, que justamente me parece que él propone uno de los problemas éticos que yo creo principales hoy en este proceso particular de virtualización de la realidad. La virtualización me parece que es el concepto de transparencia tiene que ver con esta cuestión de la exposición completa. Los medios de comunicación, la radicalización de la información, de las redes sociales, etcétera, conlleva muchas veces al engaño de que la transparencia, es decir, la exposición de todo, significa que estamos frente a la verdad, ¿no? Y justamente dice, y acá tengo varias frases, dice que en realidad la transparencia que vemos hoy es el infierno del igual, ¿no? Dice, y el moderador del panóptico digital es víctima y actor a la vez. Ahí dice la dialéctica entre la libertad
que se hace patente como control. Entonces acá, en la sociedad de la transparencia que supuestamente vivimos en la realidad actual, la sola exposición deviene como verdad. Y por ende, esto elimina toda posibilidad de crítica y de disidencia. Si lo que se muestra es lo real, entonces lo que cuestiona eso es renegado, falso y demás. Pero acá hay otro ingrediente. Quien maneja los mecanismos para transparentar esa verdad son los que justamente manejan la verdad. Por eso acá, y con esto voy terminando, él dice, Byung-Chul Han dice, la transparencia es una figura contrapuesta a la trascendencia. Y acá menciona una frase de otro libro que se llama Misterio y Transparencia del teólogo Joseph Othon Catalán, y él dice lo siguiente: una religión completamente transparente, esto es, comprensible para el entendimiento, traicionaría su propia razón de ser. La racionalización del misterio lo priva de su potencialidad de conferir trascendencia a la realidad, lo cual nos abocaría a una concepción intrascendente de la existencia en todas sus dimensiones. Para cerrar entonces, lo que voy en esta contraposición de transparencia y trascendencia es que el problema ético que yo encuentro muchas veces en esta virtualización de la realidad es que pensemos que esa transparencia es la verdad en sí. Y muchas dinámicas de poder hoy, como lo acabamos de ver en la votación de hace unos días atrás, pensamos justamente que la exposición tiene que ver con esa verdad absoluta, pero es una verdad que anula las disidencias. Por ende, una ética desde la trascendencia de lo divino y de la fe tiene que ver justamente con esa posibilidad de pensar siempre más allá de lo que se presenta como absoluto y de lo que pretende negar aquello que es disidencia. Eso se contrapone a la dimensión de trascendencia de la virtualidad, de la fe y de lo divino. Por ende, nuestro impulso teológico puede ser justamente un llamado a la sensibilidad de la trascendencia como una crítica ética a estas dinámicas de poder de transparencia total que pretenden algunos espacios y voces de poder frente a los procesos de virtualización actual. Gracias.